Año 1054. En la ciudad más poderosa del mundo cristiano, un grupo de hombres entra lentamente en una iglesia monumental. Caminan hacia el altar sin decir una palabra, depositan un documento y se marchan. Ese documento era una excomunión. Lo que ocurrió ese día en la gran catedral de Hagia Sophia cambiaría el destino del cristianismo para siempre. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo llegó la Iglesia de Cristo a dividirse en dos? Durante siglos, los cristianos formaban una sola iglesia, una fe, un bautismo, un mismo evangelio. Pero esa unidad escondía una realidad silenciosa. Dos mundos muy diferentes estaban creciendo dentro de la misma iglesia. En Occidente, la fe cristiana se organizaba alrededor de Roma. En Oriente, el centro espiritual era Constantinopla. Dos ciudades, dos culturas, dos formas de entender el liderazgo cristiano. Mientras Occidente hablaba latín, Oriente hablaba griego. Mientras Roma desarrollaba una estructura más centralizada, Oriente mantenía una tradición más colegial entre patriarcas. Y aunque compartían la misma fe, las tensiones comenzaban a crecer. La ruptura no empezó en 1054, comenzó siglos antes. Las discusiones teológicas se mezclaban con rivalidades políticas. Un ejemplo fue la controversia sobre una pequeña frase añadida al credo, el filioque. Para Occidente, esa frase aclaraba la relación dentro de la Trinidad. Para Oriente, cambiar el credo original era inaceptable. Pero el problema ya no era solo teológico, era también una cuestión de autoridad. ¿Quién tenía la última palabra en la iglesia? Roma afirmaba una primacía universal. Constantinopla defendía una autoridad compartida entre los patriarcas. La tensión seguía creciendo. En el año 1054, el Papa Leo IX envió una delegación a Constantinopla. Su líder era el cardenal Humberto de Silva Cándida. Las negociaciones con el patriarca Michael I Cerularius fracasaron rápidamente. Las tensiones eran demasiado profundas. Entonces ocurrió el gesto que pasaría a la historia. El 16 de julio de 1054, los enviados papales entraron en Hagia Sophia durante la liturgia y colocaron sobre el altar una bula de excomunión contra el patriarca. Era una declaración pública, una ruptura abierta, pero la historia no terminó ahí. Pocos días después, Constantinopla respondió. El patriarca convocó un sínodo y declaró excomulgados a los enviados del Papa. Dos excomuniones, dos autoridades, dos iglesias. Sin embargo, en ese momento casi nadie imaginaba que la división sería permanente. Muchos creían que era solo otro conflicto pasajero, pero los siglos demostrarían lo contrario. Lo que comenzó como un conflicto diplomático se convirtió en una separación histórica. Las diferencias culturales siguieron creciendo. Las guerras y las cruzadas empeoraron la relación, especialmente cuando los cruzados occidentales saquearon Constantinopla en 1204. Ese evento dejó una herida profunda. La confianza desapareció y con el tiempo la distancia entre Oriente y Occidente se volvió casi imposible de cerrar. De aquella ruptura nacieron dos grandes tradiciones cristianas, la Catholic Church y la Eastern Orthodox Church, dos ramas que comparten gran parte de la misma fe, pero que siguen separadas. Han pasado casi 1000 años desde aquel día. Sin embargo, el deseo de unidad nunca desapareció por completo. A lo largo del siglo XX, comenzaron nuevos diálogos entre ambas iglesias. En 1965, Roma y Constantinopla levantaron mutuamente las excomuniones de 1054, un gesto simbólico, un paso hacia la reconciliación.
pero la unidad completa aún no ha llegado. La división del año 1054 no fue solo un conflicto del pasado, fue una herida histórica que todavía marca al cristianismo. Y quizás la pregunta más importante no es lo que ocurrió entonces, sino lo que estamos dispuestos a hacer ahora. ¿Puede sanar una división de 1000 años? ¿O estamos condenados a vivir separados para siempre? Si este tema te interesa, escribe en los comentarios. ¿Crees que la unidad entre Oriente y Occidente será posible algún día?